Bien, entonces hoy, 24/5, empezamos a ver módulo 4, donde el módulo 4 es de bases de datos. ¿Qué vamos a ver estas 2 semanas? Vamos a ver, bueno, bases de datos y relaciones y análisis y diseño de base de datos. También las conexiones con base de datos. Bien. Eh, bueno, en un principio, cuando empezábamos en el módulo 1, vimos todo lo que era sintaxis o de alguna forma ver métodos, cómo crear una función, ¿sí? Todo trabajamos em, en una función main, en nuestro Eclipse o en el lenguaje Java, vimos todas esas cosas del módulo 1. Bien, en el módulo 2 ya avanzamos y dimos un salto, vimos lo que era programación orientada a objeto. Sí, tuvimos 3 semanas de programación orientada a objeto donde vimos que era una clase, que era el polimorfismo, cuáles eran las características importantes de nuestra programación orientada a objetos. ¿Sí? Yo le decía que eso lo vamos a usar de acá en adelante. ¿Sí? Es lo principal. No digo que en el módulo 1 no vamos a usar nada del módulo 1. Obviamente todo está unido. Bien. Bueno, después tuvimos un examen y el módulo 3, ¿sí? El módulo 3 fueron de 2 semanas en el cual vimos, de alguna manera, nos mostraron el manejo de archivos o de STRIAM. Después vimos listas y después vimos recursión. De alguna forma nos mostraron, HashMap también vimos, nos mostraron alguna estructura de datos y nos presentaron eh, otro estilo de programación, ¿no? Que es el que vimos el jueves. Vimos recursión, en el cual maneja el paradigma funcional, ¿sí? Creaba una función en la cual se auto llamaba o se autoinvocaba a sí misma, ¿no? Eh, entonces teníamos un caso base y teníamos la llamada recursiva y después el que sufría siempre cambio era un parámetro, ¿sí? Que ese parámetro iba a llegar a nuestro caso base y se cortaba la llamada recursiva y volvía, ¿sí? Hacíamos una traza en la cual ahí veíamos cómo volvía la función hasta obtener el valor que queríamos. Entonces, esas cosas del módulo 3 y hoy el módulo 4 vamos a ver lo que es base de datos. Empecemos a ver acá, recuerden que van a tener pestañas, ¿sí? Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, ¿bien? En el cual nos dan 2 teorías, ¿sí? 2 prácticos y luego un recurso, ¿sí? Un resource. Eh, pueden descargarlos, son consultas, pueden ver, yo lo descargué, estaba viendo, pero en sí vamos a ver lo que es hoy la teoría módulo 4, clase 1, 2. Bien, voy a agrandar esto, bien, y empezamos. Es larga la teoría hasta que llegamos cómo instalar este programa y de ahí empezamos práctica, un poco de práctica. Bueno, entonces, bueno, base de datos con Java. Bien, teoría clase 1. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver? La primera clase de teoría, lo que vamos a hacer es ver teoría general de base de datos, modelos relacional, análisis y diseños de base de datos. Y en nuestra primera clase práctica, lo que vamos a ver es instalar MySQL o MySQL y crear tablas en la base de datos.
Bien, por lo menos esto lo vamos a ver, ¿sí? Trataremos de hacer ahora, ¿sí? Por lo menos hasta antes de las 12, igual si queda, no es tan difícil instalar MySQL. eh, bueno, va a depender de conexión a internet y de descarga. Bueno, después tenemos clase teórica. Esto vamos a ver en la clase siguiente, ¿sí? Bueno, ¿qué son la base de datos? Sí, en un principio nos dan alguna definición de base de datos. eh, en un, eh, bueno, tiene muchas definiciones y me dice que es una recopilación organizada de información o datos. Bien, de datos estructurados que normalmente se almacenan en forma electrónica en un sistema informático. Bien, entonces me dice acá que es una recopilación organizada de información, ¿sí? No podemos imaginar algo que pasó hace poco, hace una semana, fue una recopilación de información, ¿no? Una actualización, podemos decir, pero bueno, es como una recopilación de información. El censo, ¿no? El censo, vinieron, casa exactamente, el censo fue una recopilación de información, ¿sí? Entonces, ahí recopilaron datos y esos datos van a estar guardados en una base de datos. Bien, toda esa información está guardada en una base. Imagínense esa base de datos, grandísima, ¿sí? 60 millones de personas, no sé cuánto quedó, y quedó gente sin censarse. Bien, después, otra definición me dice que es un conjunto de datos relacionados entre sí, ¿sí? Hay que tener en cuenta esas cosas como que es un conjunto de datos relacionados. Bien, después es una herramienta para organizar y recopilar información. Y algo parecida a esta, ¿no? Un poco más chica, pero me dice que es una herramienta para organizar nuestros datos, ¿sí? Vamos a organizar nuestros datos en nuestra base de datos. Y me dice acá que una base de datos hace referencia al conjunto de datos o informaciones determinadas que se pueden consultar de manera ágil y segmentando las características que se quieran destacar para concretar más la información que se pretende revisar. Bien, entonces, a tener en cuenta, lo marcan con azul, las cositas clave, ¿no? Siempre. Y consultar de manera ágil es lo que queremos hacer. Si tenemos que consultar 10.000 registros, entonces lo que nos va a permitir la base de datos nos va a responder digamos, depende bueno, ya lo vamos a ver, el hardware lo va a hacer, póngalo en 3 segundos, ¿sí? Cuando capaz que un programa va a tardar en responder, capaz que está guardado en un array y va a tardar en responder, ¿no? Eh, bueno, entonces esas cositas hay que tener en cuenta, las cosas azul. Esta definición está muy buena porque me dice que representa alguna porción del mundo real. Bien, entonces una base de datos representa una porción del mundo real. ¿Sí? Eso tienen que tener en cuenta. ¿Sí? En este caso el censo representaba a todas las personas de Argentina, digamos. ¿Sí? De alguna forma no podemos imaginar eso. ¿Sí? Otra base de datos, ¿sí? Puede ser todos los usuarios de Facebook, todos los usuarios de YouTube, pero representan una porción de nuestro mundo real, ¿sí? Bien, bien. Acá ya nos da una definición mucho más larga y más completa, pero nos muestra un libro que se llama Fundamento y Modelo de Base de Datos de Miguel Mario Platini. Bien, Platini. eh, Platini. Una colección de datos. Me dice que una base de datos es una colección de datos, ¿sí? Ya nos está diciendo que son muchos datos integrados.
Esto es importante, con redundancia controlada, nosotros vamos a controlar los datos, ¿sí? De alguna forma, ¿sí? Bien, y con una estructura que refleja las interrelaciones y restricciones semántica, bien, existe, que existen en el mundo real, bien. Los datos que han de ser compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones deben mantenerse independientes de estas y sus aplicaciones. Y su definición, bueno, a leer, sí, a tener en cuenta eh, que los datos deben estar almacenados, sí. Después, esto es muy importante de nuestra base de datos, deberían estar, deberían conservar, ¿qué cosa? La integridad, seguridad y la confidencialidad del conjunto de datos, ¿sí? Esas cosas es muy importante conservar la integridad de nuestra base de datos o las relaciones entre datos, ¿bien? Eh, eso por una parte. Bueno, la leamos y avancemos un poquito. Entonces, nos presentaron que era una base de datos y nos dieron unas cuantas definiciones, ¿sí? Eh, Me gustó mucho la que decía que es una parte del mundo real. Está bueno, porque eso representa una base de datos. Nos representa una pequeña, depende, nuestra base de datos va a representar eso. Entonces, ahora lo que me dice es, ¿por qué está formada una base de datos? ¿Sí? Una base de datos vamos a encontrar hardware, donde el hardware eh, es el conjunto de dispositivos físicos. Bien, entonces podemos tener en una base de datos, consiste en una o más computadoras, en una o más unidades de discos, monitores, impresoras, ¿sí? De alguna forma nosotros vamos a tener guardado en algún lado esa información. Mayormente son unidades de discos donde van a tener varios discos y van a estar almacenados ahí la base de datos, ¿sí? Después vamos a tener software donde incluye distintos tipos de software. Bien, uno es el sistema de gestión de base de datos. Este hay que tener en cuenta. Vamos a ver ahora más adelante en la teoría, en las siguientes diapositivas. Entonces, vamos a ver esta sigla, ¿sí? CGBD. A acordarse, porque más adelante maneja mucho esto. El software para la aplicación que usa las facilidades del CGBD para manipular la base de datos. Herramientas para el desarrollo de aplicaciones. Bien, eso en software. ¿Sí? Entonces, una base de datos va a tener hardware, software y vamos a ver que es algo importante que va a tener nuestra base de datos, datos. Bien, que son el objetivo principal. Bueno, por lo tanto, ningún sistema de la base de datos debe existir, digamos, una base de datos no puede existir sin datos, ¿sí? Digamos, no sería una base de datos, bien, aunque esté definida, bueno, lo voy a adelantar un poquito donde estén definidas todas las columnas, todas las, no puede existir sin datos, digamos, ¿sí? No tengo una base de datos vacía, no. La idea es que guarde información. Estos datos deben ser cuidadosa y lógicamente estructurados. Bien, pensar eso no va a servir para el análisis. Debemos pensar un poco, ¿sí? Cómo va a estar estructurada nuestra base de datos. Bueno, bueno, entonces está formado por hardware, software, datos y ahora aparece una más que es el personal que va a manejar nuestra base de datos. Bien, uno es el usuario informático, la cual personas
cuya misión está en el diseño y el mantenimiento de nuestra base de datos. Bien, esto en actualizaciones de programas o su paquete de programa de aplicación asociado. Bien. Usuarios no informáticos. Bien. Personas que necesitan información de la base de datos para desarrollar su trabajo en el negocio. Bien, esto nos muestran estas dos personas. En usuarios informáticos tenemos otros. Hay unos que manejan directamente, son managers de la base de datos, manejan todo lo que es base de datos y no programan en lenguaje Java o al lenguaje de programación, solamente se dedican a ver base de datos, ¿sí? Entonces es importante saber base de datos, ¿sí? Entonces, un sistema de base de datos está formado por hardware, software, datos y personal. A tener en cuenta esas cosas, ¿sí? Es importante tener datos. No podemos tener una base de datos vacía. Bueno, algunas ventajas de nuestras bases de datos que nos permiten encontrar información con mayor rapidez. Bien. Bueno, colocando una palabra clave e iniciando una búsqueda dependiendo del tamaño. Bien. Ahorro de espacio físico. Bueno, permite compartir datos de manera más rápida. Permite ingresar una cantidad eh, prácticamente ilimitada de datos. Es posible trabajar con datos en función a lo que requiere el analista. Bueno, entonces, eso es para más adelante. Van a ver que van a hacerlo en el proyecto. Esto, trabajar con datos. Y va a haber alguien que es un analista y le va a decir, bueno, quiero tal dato, que me muestren tal dato. Y ustedes deberían eh, tratar de consultar o mostrarle ese dato, ¿sí? De acá dice, por ejemplo, extrayendo aquella información que pertenece al mismo cliente. Bien, tráeme la información del cliente Pepito, ¿sí? Eso es lo que va a pedir el analista. Entonces, ustedes van a extraer esa información de la base de datos. Bien, permite agilizar los procesos y por ende aumentar en general la productividad. ¿Sí? Eso es importante. eh, Aumenta la productividad tener una base de datos. Eh, bueno, de ventajas, ¿sí? Pueden ser vulnerables y susceptibles a ataques externos. Por eso hay que tener cuenta eso, conservar la seguridad de nuestra base de datos, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Son muy vulnerables, es donde siempre ven, donde está la información, ¿bien? Entonces, a tener en cuenta eso, de conservar la seguridad. El sistema falla, se genera un efecto en cadena que puede paralizar muchos procesos. Bueno, entonces podemos tener muchas aplicaciones que vengan de la base de datos, que consuman la base de datos, y en algún momento si falla una parte, y entonces habrían varias aplicaciones fallando desde allí. ¿Sí? Podemos hacer un efecto en cadena. Bien. Requiere mucha capacidad en el disco duro y de memoria RAM. Bueno, ese es importante. Su instalación puede exigir un elevado costo. Bueno, siempre. Se debe contratar un especialista para su mantenimiento. Bueno, le mostraron algunas desventajas y ventajas que tiene la base de datos. Y ya empezamos primero con la definición, por qué está formada una base de datos y con las ventajas y desventajas. Y ahora ya empieza a mostrar elementos de nuestra base de datos, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en nuestra base de datos? Bien, y algo que vamos a encontrar es algo que se llaman entidades. Bien, ¿qué son las entidades? Bien, se define una identidad como una unidad de base de datos que contiene información. Bien, entonces en una identidad nosotros vamos a
tener esa información de esa entidad. Bien, esta unidad es una representación dentro de la base de datos de un objeto, persona o empresa, etcétera, ¿sí? Entonces esta entidad puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser una empresa, ¿sí? Del mundo real. Puede ser cualquier cosa, ¿bien? Del mundo real, pero. Y como tal posee ciertos atributos que la diferencian del resto de la entidad, ¿sí? Es, podemos ver que esto es algo parecido o algo parecido, si vamos al módulo 2 que era una clase, ¿sí? O ver qué tenía nuestra clase, ¿no? Nuestra clase representaba un objeto de nuestra vida real, ¿no? Un objeto, pero, ¿sí? Entonces, de alguna forma, la clase tenía un nombre y tenía un atributo. Después tenía métodos, ¿sí? Bueno, acá no van a tener los métodos, van a tener el nombre de la entidad y los atributos que tiene esa entidad. Ya para que un poco se imaginen lo que se va a hacer más adelante, ¿sí? Nosotros vamos a tener nuestra base de datos, donde vamos a tener nuestra entidad, y a esa entidad en lenguaje Java la vamos a representar como una clase, ¿sí? Hay algunas relaciones, ¿sí? Entonces, son parecidas las definiciones, pero son cosas diferentes, ¿sí? Bien, estas entidades, como la conocemos ahora, van a representar una tabla en nuestra base de datos. Bien, entonces a tener en cuenta eso. Cuando hablemos de tablas o de entidad, nosotros vamos a pensar una tabla, digamos, de nuestra base de datos, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos entidad, sabemos que eso va a ser una tabla en nuestra base de datos. De acá en adelante, vamos a ver que todo se va a tratar como tablas, ¿bien? Pero ustedes, si van a la teoría, van a decir, ah, esta tabla representa una identidad, ¿bien? Entonces, a tener en cuenta eso. Luego nos va a interesar recopilar datos acerca de estas entidades. Bien, y es un proceso de algo de práctica, poder identificarla en una organización o empresa. Bien, entonces, esto ya es directamente para armar una base de datos. Si nos plantean un problema, nosotros lo que vamos a ver principalmente es sacar la entidad de ese problema, ¿sí? Ah, mira acá, esta es una posible identidad, ¿sí? Es un estudiante. Ah, mira, el estudiante tiene materia, la materia es una posible entidad. Ah, mayormente son los sustantivos, ¿sí? Mayormente son los sustantivos, ¿sí? De nuestro problema. Bien, entonces, acá nos muestran entidades. Bien, una entidad estudiante, una entidad materia, una entidad profesor, una entidad curso. Bien, entonces, ver cómo se representa una identidad, se representa con un rectángulo y se divide en dos partes, ¿sí? En esta parte vamos a tener el nombre de nuestra entidad, ¿sí? Y abajo van a ver que en la siguiente diapositiva, seguro, nos dice que va a ir lo que es los atributos de estas entidades o las características de nuestra entidad. Bien, entonces a tener en cuenta esto, porque esto se usa en un modelo entidad-relación. Bien, tener en cuenta esos. Bueno, entonces acá nos presentan los elementos que encontramos en una base de datos. Podemos encontrar atributos y los atributos definen o identifican las características de entidad, ¿sí? Entonces, cada entidad contiene distintos atributos que dan información sobre esta entidad. Bueno, estos atributos pueden ser de distintos tipos. Bueno, esto es importante también. Entonces, es importante porque, eh, bueno, nosotros veníamos definiendo en Java, definíamos nuestros tipos de datos. Esta variable va a ser entera, esta variable va a ser string.
Entonces, acá también en la base de datos van a tener que hacer eso, ¿sí? Tienen acá otros tipos de datos, otros datos, puede decir, primitivos, en la base de datos. Por ejemplo, en texto van a tener un tipo de dato, varchar, van a tener otro tipo, text, que es más grande que el varchar, ¿sí? Vamos a ver, vamos a buscar, no vi acá en la diapositiva que mostraban esto, pero vamos a ver capaz en la documentación que maneja MySQL. Numéricos, el entero, decimal, bien, tenemos varios numéricos, ¿sí? Después la fecha, un time, time es, bueno, vamos a decir date time. eh, pero bueno, lo que vamos es a los atributos. Entonces, nuestros elementos, uno era el entidades y después vamos a tener atributos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver mayormente que estudiante, mi identidad estudiante va a tener un DNI, un nombre, un apellido, un teléfono y una fecha de nacimiento. Bien, entonces ve que acá el profesor coloca dentro, en este rectángulo más grande, coloca todo lo que son sus atributos de este estudiante. Bien, entonces para poder de alguna forma en lápiz y papel graficar una entidad, lo que deberíamos es colocar el nombre y después los atributos. Bien, mayormente a veces los atributos no aparecen en nuestro problema, no dicen, pero nosotros no podemos imaginar qué son las cosas importantes de nuestro estudiante. Acá, materia. Bien, entonces materia tiene como atributo nombre, código, créditos y grupos. Bien, bueno, acá hay un error de tipeo solamente, en el cual acá iría materia. Bueno, la materia tiene un código, un crédito, un nombre y acá iría grupos. Eso por una parte. Bien, entonces tenemos dos elementos importantes en nuestra base de datos, que son las entidades y los atributos de esa entidad. A tener en cuenta eso. A esos atributos lo vamos a llamar, eh, no sé si lo mencionan acá, pero lo vamos a llamar columnas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener una tabla que va a parecerse mucho a una matriz, ¿sí? Vamos a tener una tabla en la cual van a tener las columnas, los nombres, las columnas van a ser los nombres de tus atributos, nombre, fecha, ¿sí? Entonces las columnas van a ser, esa va a ser la cabecera, y después vamos a tener fila, ¿sí? Esa fila. Bueno, el modelo relacional. El modelo relacional es un modelo muy simple, con sólidos fundamentos matemáticos, basada en teoría de conjunto. Bien, fue diseñada por Coase en 1970. En 1970, hace mucho tiempo, imagínense. Coase, bueno, tiene un argumento que los datos deberían relacionarse mediante interrelaciones naturales, lógicas, inherentes. Bien, Coase propuso un modelo simple de datos en que todos ellos se representan en tablas constituidas por fila y columna. Acá está, ¿sí? Acá está lo que yo le decía. Entonces, una tabla se va a representar por filas y columnas. Bien, entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Las relaciones de datos son asociaciones entre tablas que se crean utilizando sentencias de unión para recuperar datos. Una relación es un vínculo entre entidades. Bien, entonces, otro, otra cosa importante, otro elemento importante, las relaciones que hay entre tablas. ¿Sí? No vamos a tener una tabla no suelta. Es más, nosotros vamos a ver base de datos relacionales. ¿Sí? ¿Sí? Entonces,
fuertemente nos dice que cada tabla deberían estar relacionadas, ¿sí? De alguna forma van a estar relacionadas, ¿sí? Eh, bueno, no tenemos base de datos, en realidad no vamos a ver base de datos no relacionales, que ahí sí, digamos, no hay una relación entre tablas. Bien. Vamos a tener eh, una entidad estudiante en la cual va a estar matriculado en una materia. Bien, entonces acá está una relación. El estudiante puede estar matriculada en muchas materias, ¿sí? Pero esta materia va a tener un estudiante de alguna forma. Bien, ahora seguro nos va a explicar esto y viene, bien. Entonces, ahora todas las relaciones son lo mismo y no, ¿sí? ¿Debido a qué? Debido a la cardinalidad, ¿bien? Entonces, la cardinalidad nos dice que es la cantidad de entidades en un conjunto de entidades, bueno, es media recursiva esta definición, que puede asociarse con un número de entidades de otro conjunto a través de un conjunto de relaciones, ¿sí? Pero lo que hay que saber es qué tipo de cardinalidad o relaciones vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener de 1 a 1, de 1 a muchos, de 1 a n sería de n a m, ¿sí? Estos serían de 1 a 1, la cardinalidad máxima en ambas direcciones es de 1, de 1 a mucho, la cardinalidad máxima en una diferencia es de 1, en otra muchos, y bueno, de mucho a muchos. Bien, bueno, acá le da este signo, ¿sí? Bueno, eh, bueno, eh, entonces acá lo que muestra es estudiantes, ¿sí? Estudiante va a tener una cardinalidad de 1, porque es un estudiante en el cual va a pertenecer o va a tener muchas materias. Por eso que pone el N acá. Bien, pone acá el N. Entonces, ahí está la cardinalidad. Bien, va a tener muchas entidades materias, ¿sí? Puede tener una, bueno, puede tener 0 también, ¿sí? Pero mayormente se supone que va a tener una, ¿sí? Acá vamos a ver, va a tener muchas materias. Imagínense, un estudiante va a cursar por lo menos 4 o 5 materias, o un estudiante de secundario va a tener, no sé, 10 materias, por decir, ¿sí? Entonces, pero es un solo estudiante, es el mismo estudiante que cursa varias materias, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. No es que tenemos dos estudiantes, el mismo estudiante dos veces, no existen los clones, pero entonces va a tener, un solo estudiante va a tener muchas materias. Bien, entonces nos da esto, la multiplicidad. Bien, bueno, multiplicidad 1, que es 1 y solo 1. Bien, después tenemos 0 a 1, 0 a 1, desde n hasta m, ceros o varios, asterisco. Esto guárdenlo porque esto lo vamos a usar. 0 asterisco, de 0 a varios, de 1 asterisco, 1 a varios. Bien. Bien. Entonces nos dieron ya tres elementos, ¿sí? Uno es la entidad, los atributos y la relación. Ahora lo que vamos a ver es tuplas. Bien, vamos a definir qué es una tupla. En informática o concretamente en el contexto de una base de datos relacional, un registro, también llamado como fila o tupla. Bueno, me pasó ayer por dar clic en tupla, me dirige a otra página. Bien, entonces, también llamado fila o tuplas. A tener en cuenta eso, ¿sí? Fila o tupla, ¿sí? Cuando hablamos de un registro, podemos decir que es una fila o podemos decir que es una tupla, ¿sí? Ya vamos a ver acá abajo. Representa un objeto único de datos.
implícitamente, ¿sí? Estructurado en una tabla. No puede haber un registro duplicado. Bien, los datos deben ser diferentes en al menos uno de los campos. Bien, a tener en cuenta eso, que no puede haber registros duplicados. Bien, los datos deben ser diferentes en al menos de uno de los datos. Los campos. Bien, esto da una idea a lo que se llaman formas normales. Las formas normales, una que dice code, está diciendo es que no deben existir datos repetidos en esta base de datos. Bien. Bueno, un registro es un conjunto de campos que contienen los datos que pertenecen a la misma entidad. Bien, esto hay que tener en cuenta, a ese dato le vamos a asignar un número consecutivo, ¿sí? El cual lo puede hacer, lo hace único, ¿sí? A ese dato. En qué ocasiones es usado como índice, bien. Y bueno, acá adelantó algo de índice, ¿sí? Mayormente el número consecutivo ese se lo usa como índice o como podemos elegir otra columna o otro atributo como índice. Bien, acá adelantó algunas cositas. Eso sirve para la búsqueda de datos. Es cada una de las filas, bueno, otra definición, ¿sí? Es cada una de las filas de una relación notable. Bueno, entonces, ¿qué es una tupla? Vamos a ver acá en el gráfico. Una tupla es toda esta fila, ¿sí? Bien, es toda esa fila, ¿sí? Van a imaginarse entre paréntesis todo esto y coma, 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 así. Van a tener, esta es una tupla, ¿bien? O puede ser un registro o puede ser una fila, ¿sí? De mi tabla alumno, ¿bien? A tener en cuenta eso, ¿sí? Cuando hablemos tabla alumno, vamos a tener filas o tuplas o registros, ¿bien? Y como ven acá, era lo que le decía, nosotros a nuestros atributos lo vamos a tener como la cabecera, ¿sí? La cabecera de nuestra tabla, ¿sí? Acá dice ID, acá dice nombre, apellido, DNI, teléfono, ¿sí? Ve que como es como una matriz de dos entradas, eh, no por fila, columnas, ¿bien? Pero, bueno, esto es una tabla, una representación de una tabla, a tener en cuenta eso, ¿sí? Después tenemos la cardinalidad de nuestra tabla, que son los números de fila, y después tenemos el grado, que es el número de atributos, ¿sí? Si en algún momento le preguntan, no hay examen, pero capaz que puede ser que le pregunten qué es un grado, la cardinalidad de la tabla. El grado son el número de atributos y la cardinalidad el número de las filas. Bueno, bien. Entonces vamos a tener cuatro elementos, ¿no? Hasta ahora vamos a tener entidad, atributos, relaciones y tuplas o registros o filas, ¿sí? Hay que tener en cuenta esas cosas y algunas cositas, otros conceptos importantes en teoría, que es la cardinalidad, grado, y acá hay otro que es la cardinalidad, ¿bien? Eh, bueno, algo importante esto, no pueden haber registros duplicados. Uy, ya son las 11. Bueno, características que deben tener una tabla en el modelo relacional. Cada tabla debe tener un solo tipo de fila, es decir, todas las filas tienen las mismas columnas. Cada fila tiene que ser única, no puede haber filas duplicadas, a tener en cuenta eso. El orden de la fila de las tablas es indiferente. Bien, al tener en cuenta algunas características, una de las más importantes, que cada fila tiene que ser única. Bien, no puede haber filas duplicadas. No podemos tener en una tabla, por ejemplo,
Mogro Guillermo, los mismos datos de Mogro Guillermo, y abajo, de vuelta, Mogro Guillermo con los mismos datos, ¿sí? No pueden tener, ¿sí? Eso es a lo que se refiere, no pueden haber datos duplicados. Bueno, acá aparece dentro de las tuplas, podemos encontrar algunas cosas más, ¿bien? Entonces, uno es el valor nulo, ¿sí? Un valor, o alguno de estos, bueno, este no, bueno, por ejemplo, teléfono, no todas las personas tienen teléfono, entonces ese valor puede ser nulo, ¿bien? Entonces, mayormente, o por hacer una, bueno, no, o le podemos decir que puede ser null, ¿sí? De alguna forma ya vamos a ver que le vamos a decir que este valor puede ser null, ¿bien? La dirección, bueno, una dirección tienen casi la mayoría, un DNI también, la fecha de nacimiento también, pero mayormente a veces no son requeridos, ¿sí? A nosotros no importa que el nombre y el DNI de nuestro alumno, ¿sí? Pero pueden ser nulos, ¿sí? Estos valores. Nulos significa pueden ser vacíos, que no pueden guardarse sin información. Bien. Entonces, acá nos dice que es un atributo de una tupla si el atributo es inaplicable o su valor es desconocido. Bien. Clave es un conjunto mínimo de atributos que identifique eh, unívocamente a cada tupla en la relación. ¿Sí? Puede haber varias claves y se llama clave principal. Bien, bueno, acá dice que es un conjunto mínimo de atributos. Mayormente siempre ponemos un ID como clave, ¿sí? Con esta clave lo vamos a poder buscar rápidamente a nuestra tupla, ¿sí? Eso es lo que nos dice acá, que este ID o este atributo va a representar una sola única fila, ¿sí? Una sola, ¿sí? Va a ser ¿cómo era? Unívocamente, a mí no me sale bien, unívocamente, ¿sí? Esto, ¿sí? Va a representar así. Entonces, a esa clave la vamos a llamar clave primaria, ¿sí? De ahora acá en adelante. ¿Sí? Después tenemos clave externa, es un atributo, bueno, acá nos dice que es un conjunto de atributos, ¿sí? Muchas veces cuando podemos juntar y decir que mi clave primaria va a ser el DNI y bueno, o sea, algún dato más que no se repita, ¿no? Que sea único, ¿sí? El DNI mayormente son únicos, ¿sí? Hay a veces problemas cuando el DNI no son únicos, ¿no? Entonces, por eso es mayormente uno pone el ID, porque nosotros sabemos que va a ser único, va a incrementar de a uno y va a ser único, ¿sí? Eh, bien, restricciones. Es una regla que limita los valores de los datos contenidos en la base de datos. Bueno, el modelo de relación de Cobb incluye varias restricciones. Bueno, una es la integridad de entidad. El atributo que es clave de una fila o una relación no puede tener un valor nulo. Entonces, si yo al ID le digo que es mi clave primaria, entonces siempre va a tener un valor, ¿sí? Siempre va a tener un valor único, ¿bien? Es a tener en cuenta eso, la integridad referencial, que es también muy importante, es donde va a marcar nuestra relación, ¿sí? Como vimos, uno de los elementos era la relación, entonces mi integridad referencial va a hacer eso, ¿bien? Es el valor de una clave externa o es nulo, ¿bien? Debe ser un valor real de una clave en otra relación. Dependencia funcional. Este concepto se refiere a que todos los valores de los atributos de un registro tienen que estar referenciados o tener una dependencia con el atributo seleccionado, como la clave primaria. Bien,
Eh, bueno, terminamos un poco ya la teoría de esta base de datos. Definimos una base de datos, con qué se conformaba, con hardware, software, datos y bueno, el personal, obviamente. Y después vimos ya los elementos de la base de datos y nos dieron algunas cosas importantes que vamos a usar, ¿sí? Que son las cosas que vamos a encontrar dentro de nuestras tuplas o filas. Bien. Eh, Aparece esto, ¿sí? En el software que componían a nuestra base de datos, eh, encontrábamos lo que era un gestor de base de datos, ¿sí? Que era el CGBD, ¿bien? En el cual podemos ver acá, aparece, nos muestra nuestros, acá el profesor muestra algunos dibujos de algunos gestores de base de datos, como Oracle, bueno, el que vamos a ver, nuestro Delfín, es un Delfín, el MySQL o MySQL, ¿sí? Después tenemos base de datos o gestores de base de datos livianos, que es Lite, SQLite. Después acá apareció MongoDB, en el cual, bien, entonces, bien, entonces tenemos MongoDB, que MongoDB maneja estos que yo le dije, base de datos no relacionales, ¿no? Teníamos base de datos relacionales, lo que vamos a ver ahora, y acá van a manejar base de datos no relacionales, ¿sí? Bueno, yo no sé Cassandra, no conozco, la verdad. Pero bueno, tenemos otras como el PostgreSQL, tenemos SQL Server, bien, son muy conocidas y muy importantes, bien. Eh, a tener en cuenta eso, ¿sí? Bueno, ¿qué es un gestor de base de datos? ¿Sí? Un conjunto coordinado de programas o procedimientos, lenguaje que suministra tanto a los usuarios no informáticos como analistas, los medios que me suministra, los medios necesarios para describir y recuperar y manipular los datos almacenados en la base de datos, ¿sí? También me suministra el mantenimiento de su integridad y la confidencialidad y seguridad. Bien, eso es lo que me suministra estos gestores de base de datos. Bien, bueno, acá tenemos una aplicación, eh, vamos a hacer consulta y modificaciones, tenemos al programador, el programador va a usar el lenguaje SQL para poder hacer estas consultas o modificaciones, ¿sí? Acá aparece MySQL y acá aparece esto, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta porque así este dibujito es nuestra base de datos, ¿sí? Esto representa una base de datos, ¿sí? Ese dibujito. Bueno, funciones en un gestor de base de datos. Uno es la descripción o la definición. Bien, eh, esto, eh, el diseñador utiliza esta función mediante el lenguaje de definición y descripción de datos, ¿sí? Acá en adelante lo vamos a llamar LDD, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es, bien, que vamos a usar un lenguaje de definición y descripción, ¿sí? Más adelante vamos a llamarlo LDD de tal forma que defina las tres estructuras de datos, ¿sí? Externa, lógica global e interna. Después vamos a tener una función en manipulación, cual la vamos a llamar LMD, que facilita las técnicas necesarias para la realización de esta actividad. Esto lo vamos a ver más adelante ya en otra diapositiva. Y bueno, la utilización, que la cual vamos a llamarla LSD, que es el lenguaje de control de datos. Bien.
Lo que nos permite es mantener el control, la integridad, la seguridad de la base de datos. Esta función del gestor que se llama utilización nos va a permitir, ¿sí? Es el SD y bueno, a ver, vamos a ver, bueno, no paremos, sigamos. Entonces, lenguajes, ¿sí? El lenguaje de descripción de los datos LDD mediante el cual se definirán y construirán las diferentes estructuras lógicas global, externas e internas. Lenguaje de manipulación, bueno, que hará posible todas las operaciones de selección, borrado, modificación e inserción. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, lo que vamos a usar mayormente nosotros es un LMD, que es el lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es selección o consultas, borrado, modificación e inserción de datos. Bien, a tener en cuenta eso. Después podemos tener algo de LSD, que es referente a seguridad, administración. Pero mayormente vamos a usar esto, ¿sí? Bueno, acá ya nos presentan, ¿sí? El lenguaje SQL. El lenguaje SQL me dice que por sus siglas en inglés, Structure Query Language, en español lenguaje de consulta estructurada, es un lenguaje de dominio específico diseñado para administrar y recuperar la información de sistema de gestión de bases de datos relacional. Una de las principales características es el manejo de álgebra y el cálculo relacional. Bien, bueno, a tener en cuenta, entonces, aprenderemos otro lenguaje. Tenemos Java y ahora aprendemos otro lenguaje como el SQL. Pero este lenguaje nos va a permitir manejar las bases de datos, ¿sí? Nosotros vamos a tener de alguna forma incrustado en nuestra aplicación Java, vamos a tener incrustada SQL, ¿sí? Vamos a tener en algún lado, vamos a tener para poder consumir los datos de una base de datos. Bueno, ya acá ya le presentan algunos comandos SQL o algunas cosas del lenguaje SQL, que es un create, que utiliza para crear nuevas tablas, un drop, que es para eliminar las tablas, un alter, para modificar las tablas agregando campos. Lo que va a hacer este alter es agregar una columna más a nuestra tabla. Bien. Bueno, acá le da de alguna forma, dice create table, clientes, alter table, alumnos, add, edad, le va a agregar a alumnos una edad, no teníamos la edad del alumno, y acá está esta parte en la cual no importa a nosotros. Sí, también acá define de qué tipo de dato va a ser nuestra edad, ¿sí? En este caso va a ser un int. Bueno, lo conocemos al int, es igual, lo conocemos, es un entero, y bueno, acá le pone otro modificador sin signo. Bien, después tenemos drop table alumnos. Bien, acá lo que hace es eliminar las tablas alumnos. Bien, a tener en cuenta esto, ¿sí? En este botón se borra toda la base de datos. Bueno, eh, acá está borrando una tabla, ¿no? A tener en cuenta que está borrando una tabla, pero aparece este robot de Futurama, creo, ¿sí? Que nos dice que tengamos cuidado en realidad, que vamos a borrar una tabla, ¿sí? Y nuestra base de datos contiene solamente la tabla alumno, bueno, sí estaría borrando toda la tabla, toda la base de datos. Bueno, en sí capaz que hay algo, un poquito de error esto, está borrando toda una tabla, ¿sí? Van a perder toda la información de esa tabla, ¿sí? Imagínense del censo, una tabla persona, ¿sí? Borraron 60 millones de registros, ¿sí?
¿Ves? Ahí van a perder muchas información. Bien. Bueno, después estos comandos son muy importantes, los que vamos a utilizar. Vamos a hacer un select, ¿sí? El que utiliza para consultas, el insert. Ya se imaginan que es el insert, insertar información o eh, cargar, ¿sí? Lotes de datos. El update, en el cual se utiliza para modificar valores de los campos. Y el delete, utilizado para eliminar registro de una tabla. Bien, entonces acá, select, asterisco, bueno, acá apareció el asterisco. Este asterisco va a traer todos los nombres de la columna, ¿sí? Va a poner de alguna forma todos los nombres o la cabecera de nuestra columna o de nuestra tabla, perdón, toda la cabecera de nuestra tabla acá, y va a traer, bueno, from, coches. Acá tiene una tabla coches, la cual va a ser ordenada por marca y modelo, ¿sí? Acá vamos a hacer un insert, mayormente uso este, el insert into, el nombre de la tabla, values, el valor de la tabla, los valores de la columna de la tabla. Bien, y acá aparece esto, update y el delete, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un update del nombre a qué tabla, y acá dice set al campo 1 que le coloque un valor actualizado, ¿sí? Update value. Pero miren acá, ¿qué aparece? Aparece un where, ¿sí? A tener en cuenta ese where, porque nos va a servir mucho. Y ahí sale, bueno, lo que va a hacer este where es que actualizame los valores cuando, actualizame los valores del campo 1 cuando o con la condición que el campo 2 sea igual a n, ¿sí? No le va a actualizar a todos, sino le va a actualizar a los campos que tenga, a los que tengan el campo 2 con valor n, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Lo mismo acá, delete, hay que hacer un where, eliminame los valores o de mi tabla, lo que tengan la columna 2 igual a n, ¿sí? Hay que tener en cuenta ese where, porque si no colocamos ese where, lo que va a hacer este update es actualizar a todo el campo 1 con esto, ¿sí? Igual, este delete, si nosotros hacemos un delete de mi tabla, igual va a eliminar todos los valores, la va a dejar vacía la tabla, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta este where. Entonces aquí es donde sale nuestro meme ese que dicen que aparece la persona llorando o está triste y dice que tiró un delete sin where, ¿sí? Hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado de eso, ¿sí? ¿Sí? Hay que tener cuidado de eso siempre. Cuando digan update delete, tengan guardadito el where, venir para acá, porque aquí hay que hacerle un update, ¿sí? Aquí hay que hacerle un delete, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta eso, ¿sí? Cuando hagan un delete y un update, siempre el where. Bueno, otras cláusulas. Tenemos el from, el where, el group by, el having, el order by. Bueno, el from lo que va a especificar de qué tabla le vamos a sacar, ¿sí? El where son las condiciones. Ya vimos que es una condición. El group by nos va a agrupar y el having es para con el group by. Y después tenemos el order by, bien, que no va a permitir ordenar. Bueno, acá más o menos le da una consulta, cómo va a estar conformada una consulta. Puede estar conformado hasta acá. Pueden hacer el order by, ¿sí? O pueden agruparla según qué columna, ¿sí? Bueno, y acá apareció esto que nos decía más adelante, que tenemos en SQL tenemos subconjuntos que van a manejar lenguajes, bueno, de alguna forma, ¿sí? Acá tenemos el DQL,
que son lenguaje de queries de datos, o bueno, language query date o de datos, de data. Query significa consulta. Bien, entonces para hacer este lenguaje vamos a usar select. Bien, los lenguajes de consulta van a estar relacionados con el comando select. Bueno, el de manipulación, que eso lo vimos más arriba, van a tener relaciones o van a ser, eh, se van a utilizar los comandos insert, update y delete. Bien, después tenemos el de descripción, el create, el alter y el draw. Bueno, estos por lo menos hasta acá, seguro. Después tenemos el de control, grain y rebook. Y después tenemos el de transacción, ¿sí? Vamos a tener el begin, el commit y el rollback. Hay que tener en cuenta esto también de transacciones. Todo en realidad, ¿sí? Pero bueno, por lo menos acá vamos a ver estas tres. Vamos a verlo, ¿sí? Y es lo que vamos a utilizar más. Bueno, a ver. Entonces acá el profesor nos dejó un link, un blog, en el cual aparece una hoja una hoja. Vamos a ver. Bueno, aparece una hoja, bien, o un PDF en el cual son los SQL básicos, ¿sí? Bueno, un query simple va a ser un CL asterisco de country, ¿sí? Que es de países, un CL asterisco de país. Y va a traer todos los países, ¿sí? Después podemos colocar un CL y colocar las columnas que queremos. Voy a agrandar esto. Las columnas que queremos. Yo quiero el ID y el nombre solamente, ¿sí? De nuestra tabla sitio. Después, acá también, ¿sí? De nuestra tabla city vamos a hacer un order by rating. Bien. Se va a ordenar por rating a nuestras ciudades. Bueno, acá está. Se va a ordenar por rating. Acá está nuestra tabla. Después tenemos algo que se llama alias. A la columna name le podemos cambiar el nombre en nuestra consulta. No se va a llamar name, sino se va a llamar city name. ¿Sí? Entonces nos va a mostrar nuestra columna, se va a llamar city name y va a aparecer todos los nombres. Solamente cambia el nombre de la cabecera, ¿sí? Entonces eso se llama un alias, se usa bastante, ¿sí? Bueno, después tenemos uniones. Seguro vamos a ver esto. Son los join. Acá están. Join. Bueno, bueno. Sí, acá lo que hace es colocar a nuestra tabla, le coloca un alias. Y acá a esta tabla le coloca otra alias. Bueno, a tener en cuenta eso. Bueno, acá coloca filtros. Sí, que el rating sea mayor que 3. Sea distinto de Berlín o de Madrid. Bueno, tenemos el like, que nos va a servir bastante también, porque no dice que acá, name, like, traemos todas las ciudades que tengan la P, ¿sí? Que empiecen con P y este por ciento son comodines, ¿sí? Entonces va a empezar con P y no importa lo que tengan al costado a la derecha, ¿sí? Van a empezar con P y no importa. Entonces va a traer, por ejemplo, acá va a traer París, ¿sí? Solamente. Y después me dice, o tráeme las ciudades que tengan el nombre eh, que terminen con S, ¿sí? Que terminen con S. ¿Sí? Que terminen con S y no importa todo lo que tengan para atrás, pero que deben terminar con S. Podemos tener los dos comodines, ¿sí? Para buscar en el medio.
Bien. Bueno, acá coloco un guión bajo. I like. Bueno, después tenemos un Bitcoin, ¿sí? Que population, esta popularidad esté entre 50.000 y 5 millones. A ver, sí. Bueno, que esté entre esos valores y me va a traer todos esos valores. Después, que el rating no sea nulo, bien. Y después tenemos uno de inclusión, que country ID esté entre estos valores, ¿sí? Si, si es 1, 4, 7, 8, ¿sí? Y después tenemos queries de muchas tablas. Capaz que hagamos algunas, a tener cuidado, ojalá que... Pero bueno, en sí, la idea es que hacer consultas simples. Estas son ya un poco más avanzadas porque usan inner join, unen tablas, une tablas. ¿Y por qué une tablas? Une tablas con esta integridad referencial o con la foreign key, ¿sí? Con la clave foreign, ¿sí? Entonces vamos a tener inner join, left join, right join. Bueno, se diferencia. El inner join creo que trae todo. Bueno, el left join va a traer todo lo de la tabla izquierda y aunque esté nula en la derecha, ¿sí? Y el right join también hace lo mismo, ¿sí? Va a traer todo lo de la tabla derecha y después, aunque esté nula en la izquierda. Bueno, después tenemos full join, cross join, natural join, pero mayormente esto nos va a servir un inner join, left join y right join. Bien. Bueno, después tenemos funciones, ¿sí? Como teníamos en Java también tenemos funciones ya hechas acá también, la cual son eh, cosas de agregación o de grupos, ¿sí? Una es el ABG que nos permite sumar, el contar, max, min, sum. El ABG cuenta o suma, bueno, averaging. Bueno, el sum suma valores del grupo. Eh, bueno, acá hay algunas cosas de funciones de agregación, ¿sí? Y acá están los ejemplos. Después lo que vamos a tener son subqueries, que son subconsultas. Y como ven, vamos a tener un select dentro de otro select. Bueno, después tenemos operaciones con conjuntos, que uno va a ser la unión, la intersección. Después tenemos el except, bien, unión, intersección, conjuntos, ¿sí? Bien. Este es la resta, ¿no? Bueno, a leer un poco eso, está en inglés, pero bueno, a tener en cuenta porque esto se escribe igual, bien. Bueno, sigue la teoría. Bueno, acá nos presentan ya lo que es MySQL. eh, ¿Qué es MySQL? ¿Sí? Es la base de datos de código abierto más popular del mundo. Bueno, podemos decir que MySQL lo usa Wikipedia, Google, Facebook, Twitter y YouTube. Bien, tenemos otras bases de datos, ¿no? PostgreSQL Server, ¿sí? Son muy populares también. Eh, bueno, sigamos. Ajá. A ver, ahí. Bueno, después tenemos por qué usar MySQL. Bien, nos dan algunas características. También tiene un alto rendimiento y una escalabilidad bastante buena. Bien, podemos leer un poco. Eso es lo que nos dicen de MySQL.
Eh, bueno, bueno, a leer un poco por qué usar MySQL, lo que nos dice acá el profesor. Eh, bien, después coloco un meme donde uno dice termina de estudiar SQL Server y cambian el sistema a Oracle. Bien, a tener en cuenta esas cosas. Bien, después empresas que usan MySQL. MySQL, estas son algunas de las empresas más importantes que usan MySQL como un sistema de gestión de gestor de base de datos, ¿sí? La NASA, Colgate, Epson, Toyota, Yamaha, New York Times, ¿sí? Televisa, Walmart, bien, Cisco System, Motorola, Nextel, Nokia, Amazon, WordPress, bien. La mayoría usan este gestor de base de datos, MySQL, bien. Y después ya acá sí no trae un meme, bien. Que es, ¿y tú por qué se estás aquí? Bueno, uso, mira el chiquitín, usa un Excel como base de datos. Bueno, sí, es terrible usar un Excel como base de datos, ¿no? Vi muchas veces una base de datos una base de datos, un Excel muy grande en el cual, no sé cómo hacían para sincronizar la sheet. Pero sí, el chiquitín usa un Excel como base de datos, ¿sí? Así que bien, después de tener clara la teoría, ya estamos listos para ponernos a manos a la obra. Bien, bien. Bueno, más o menos es presentarle la teoría. Leen por qué usar MySQL, lean, le dan algunas cosas, es importante, bueno, esto, ¿sí? Eh, maneja SaaS, tiene un software como servicio, bien. Eh, bueno, las 10 propiedades web la usan, bien. Esas cosas, lean un poquito por qué usar, pero eso ya va a estar, van a depender mucho de los problemas, bien. Recuerda siempre repasar y volver a revisar los conceptos. En este tema es muy importante. Bien, ahora sí, empecemos. Eh, entonces, en estos temas hay que tener en cuenta para el diseño de base de datos nuestras claves primarias, nuestros foreign key, todas esas cositas. Eh, lo que vamos a hacer es ahora descargar la base de datos, ¿bien? O descargar el setup para instalar. ¿Qué vamos a instalar? MySQL, ¿sí? O MySQL, que es nuestro Delfín. Acá vamos a entrar a esta página. Acá el profesor nos dejó ya el link. Podemos dar botón derecho. Si abren el PDF en el Chrome, van a dar botón derecho, abrir en una nueva pestaña y le vas a dirigir a esa página. Bien, acá dice recomendado, descarga, dice. Descarga recomendada. Me dice acá que elija para qué sistema operativo tienen ustedes, ¿sí? Mayormente siempre usan Windows. También acá Access lo que tiene también maneja, no hay una gran diferencia, pero Access maneja, eh, no maneja un gran volumen de información, ¿sí? Una base de datos pues es muy grande. Creo que Access sí lo manejaría, pero imagínate, yo creo que ahí es donde falla Access cuando maneja. Yo creo que con 10.000 registros ya se pone un poco lento, ¿sí? Con 10.000 registros o con 1.000, bien. Pero sí, hace lo que maneja son pequeños volúmenes de datos, ¿sí? Esa es la diferencia. Eh, bueno, eh,
Entonces vamos a descargar este gestor. Lo que vamos a hacer es ir a la página y elegir nuestro sistema operativo, ¿sí? Todo maneja Windows, así que por defecto ya viene elegido Windows, ¿sí? Si no, después tienen el Ubuntu Linux, el Debian Linux, el Fedora, ¿bien? El Mac, si alguno tiene una Mac OS. Entonces, Microsoft Windows, eh, y damos clic acá, en esta imagen. Le damos clic y nos va a redirigir a nuestra página esta, ¿sí? ¿Sí? Acá vamos a descargar. Acá nos descarga, nos dice que descarguemos Windows eh, MSI Install. Bien, bien. Bueno, los dos se llaman igual, ¿no? Eh, eh, bien, descarguemos el primero. Y los dos se llaman igual. Vamos a descargar el primero. ¿Sí? Entonces le va a aparecer lo que nos dice acá en la teoría, acá, nota. Antes de comenzar la descarga, nos aparecerá una página para que nos suscribamos o iniciemos sesión. ¿Sí? Se va a suscribir, pero no nos suscribamos. Si ustedes quieren, sí, pero no. Y acá aparece esto. No thank yous. Comenzar nuestra descarga. ¿Sí? Acá, bueno, yo ayer la descargué. Vamos a empezar a descargar. ¿Sí? Entonces, al descargarla, a ver, no sé si tiene un buen internet. Yo se las paso por el chat. Si tiene un buen internet, no pesa mucho, pesa 2 megas. Ese setup, me avisan. Entonces, al descargar, vamos a dar doble clic y nos aparece, vamos a decir ejecutar. Bueno, me apareció un cartel donde voy a poner sí, me decía si deseaba ejecutar como administrador. Y le va a salir alguna pantalla como esta. Dice, bienvenido. A usted le va a salir, en realidad, sí, como esa. Le va a salir como esta. ¿Sí? Es que yo ya tengo instalado el Workbench o instalado el MySQL, perdón. Y si le damos Next, le va a aparecer las cosas que quieren instalar. ¿Sí? Bueno, yo voy a cancelar esto porque lo que me va a hacer acá es un upgrade. Bien. Entonces, acá eligen el desarrollador por default. Bien. Descargan, dan siguiente, desarrollador o aceptan la licencia, puede ser que aparezca ahí. Elijan el desarrollador por default y le dan siguiente. Le va a aparecer esto, acepto términos y condiciones, instalar. Bien. Bueno, acá lo que dice que aparece un problema con este paquete. Bien. Lo voy a instalar manual. Ah, si tienen algún problema de esto me avisan. Un requerimiento, dice. La preparación para la instalación del paquete comenzará hasta que nos aparezca todo install done. Como vemos, Visual Studio no se ha instalado y esto debe ser que también esto se debe a que también necesitamos tener el paquete de Microsoft previamente instalado en el equipo. Vamos, next. Por eso es siempre mejor hacer una instalación custom. Eh, porque acá no pide el conector, este conector de .NET. Bueno, si se instala next, siguiente, eh, sería lo ideal, ¿no? Sería lo mejor para nosotros, ¿sí? Digan el tutorial. Y si tienen algún problema con esto, lo vemos.
sino traten de elegir la custom y sacar algunas cosas, ¿sí? Como esto, como esta documentación, esto lo de samples, los samples, con el conector de .NET, ¿sí? Pero bueno, lo ideal para empezar es colocar un desarrollo por default. Por la duda, si después, sí, seguro yo tengo que fijarme ahora cómo hacer con el conector. ¿Cómo configurar MySQL? Bien, bien. Sí, después de instalar todo, van a dar ejecutar, ¿sí? Van a elegir la primera opción, standalone, MySQL Server, Next, y acá van a dejar esto todo por default, ¿sí? Todo lo que aparece acá, déjenlo. Que va a aparecer que MySQL va a estar en el puerto 3306, ahí donde va a actuar. ¿Sí? Le dan Next y después van a colocar una contraseña, un usuario y una contraseña. Y déjenla como está, ¿sí? Le va a aparecer por defecto root y, y la contraseña vacía, si quieren, o root, ¿bien? A tener en cuenta eso, ¿bien? Bueno, si lo quieren seguir el tutorial y modificar algunas cosas, pero tengan cuidado, ¿sí? Si no van a tener que desinstalar y instalar de vuelta, ¿bien? Bueno, acá aparece esto, le dice que la conexión fue buena. Y acá apareció ya, este es el cuadro final, ¿sí? Este es lo que deberían aparecerle cuando usted habla en el Workbench, ya debería aparecer esto, ¿sí? Ya vamos a ver qué es el Workbench. Acá a ver qué dice. Bien, si durante el proceso hemos instalado el cliente gráfico MySQL Workbench, se nos abrirá automáticamente. Bien, entonces debemos instalar esto y si ven una de las opciones, cuando es por default, ya me coloca el MySQL Workbench, ¿sí? En esta versión 8.03, ¿sí? Es lo que nos va a permitir gráficamente manejar nuestros datos, nuestras conexiones, nuestras bases de datos, ¿sí? Es bueno tener una interfaz gráfica, ¿sí? Es bueno. Sí, bien. Bueno, lo que van a hacer ahora vemos esta práctica. Hay que hacer una conexión, ya lo vemos. ¿Sí? Y bueno, esta va a ser la cara de todos cuando te conectas a la base de datos. Van a decir, vamos, ¿sí? Si sale todo bien, si salió todo bien esto, van a decir, bien. Entonces, bueno, le da gracias. Empecemos a ver, mm, no puedo desinstalar yo el Workbench porque para mostrárselo cómo instalarlo, tengo algunas cosas en, en MySQL, pero lo que ustedes deberían tener en cuenta es seguir el tutorial. Ajá, se fue allá. Seguir el tutorial y le va a instalar algo como esto. Si ustedes buscan Word, va a aparecer MySQL Workbench. Bien, voy a abrir y aparece acá. Bien, bueno, yo tengo dos conexiones, por eso es que no puedo desinstalarlo. Bueno, bueno, este por defecto, este es una local que yo tengo. Lo que voy a hacer es otra conexión. Vamos a ver qué nos dice el práctico. Entonces, ya cuando tengan instalado todo bien
el MySQL, usted dice, no, sí, se instaló bien, perfecto, usted viene acá a Windows, abren el Workbench y debería estar así, ¿sí? Debería estar esto y esta conexión MySQL. Bien, entonces vamos a ver el práctico. ¿Qué nos dice el práctico? Ya basta de teoría, tuvimos hora de teoría. Entonces el práctico nos dice ejercicio 1, instalar el, bueno, el, acá dice, bueno, el gestor de base de datos, MySQL, siguiendo el tutorial. Bien. Y la otra me dice el ejercicio 2, esto hagan, ¿no? El ejercicio 2, si no, no van a poder practicar. El ejercicio 2, crear la base de datos universidad desde MySQL. Primero que nada, lo que vamos a hacer es una conexión, que es lo que nos mostraba al último en nuestra diapositiva. ¿Sí? Yo le voy a dar en el botón más, ahí en el tutorial nos dice eso, que le demos en el botón más y que le coloquemos un nombre. ¿Sí? Acá voy a colocarle 1000 programadores, programadores. Después lo voy a dejar todo normal. ¿Sí? Si ustedes dejaron el username como root, normal. ¿Sí? Si cambiaron el username, van a colocar su username y acá deberían colocar el password. Bien. Vamos a hacer un test connection mayormente. Siempre se hace un test connection y acá no tiraría un error si hay algo mal, pero acá nos dice successful. Bien, vamos a dar OK y voy a crear eh, nuestra conexión. ¿Sí? Entonces me aparece acá, ¿ves? Se llaman 1000 programadores. Le voy a dar clic. Bien. Y me abre una ventana diferente, una pestaña. Miren que acá está una pestañita. Mire cómo es. ¿Sí? Esto lo voy a subir un poco. Estaba viendo algunas cosas. eh, en el cual acá voy a traer. ¿Sí? Bien. Voy a copiar y pegar esto, ¿no? Copiar. Como ven acá no abre un documento en el cual dice query 1. Bien. Podemos cerrarlo. Ya cuando hacemos la conexión siempre aparece un query 1. Pueden cerrarlo e ir a File y decir que habla un nuevo tab, un nuevo tab de consulta. Bien, me aparece SQL File. Bien, voy a pegar eso y como ven hay comandos acá. ¿Sí? Comandos. Bien, entonces tenemos el comando drop database. Me dice que elimine la base de datos si existe. ¿Cuál? Universidad. ¿Sí? Acá hace un drop. Si mi base de datos universidad existe, le elimino. Si no, no hago nada. Bien. Y acá abajo dice create database universidad y con estos tipos de caracteres. Bien. Eh, acá ya está creando mi base de datos universidad. Bien. Y después, bueno, use universidad. Voy a seleccionar todo esto, o puedo dejar así, pero mayormente lo selecciono. ¿Y cómo hago para ejecutar estos comandos? ¿Sí? Acá aparece este rayito, ¿sí? Este rayo. Bien, le vamos a dar ejecutar y me salió acá en el log o alguna salida, me dijo warning, ¿sí? No puedo eliminar la base de datos porque no existía, no la tenía creada. Acá la creó, y bueno, hizo un use de universidad. ¿Sí? Si, ¿Dónde me debería aparecer? Acá al costado. ¿Sí? Acá está este por actualizar y me apareció acá, universidad. Bien, van a ver que tiene tablas, bueno, vistas, que son otras cosas. Un store procedures, son los procedimientos, también lo van a ver.
y funciones. Bien. Entonces, esta es una forma de crear nuestra base de datos, ¿sí? Podemos hacer podemos tirar solamente este comando, ¿sí? Create database universidad. Bien, si tiramos esta sentencia, nos va a crear la universidad, ¿sí? Con esta le eliminamos. Esta habría que ver. Eh, Hay otra forma. Por algo nos dan la parte gráfica, ¿sí? Por algo está el Workbench, ¿sí? Si no nos acordamos cómo crear una base de datos, entonces Workbench dice, bueno, toma, dice, estas cosas las puedes hacer así, ¿sí? Y acá yo le decía, ve que acá estas cositas, este dibujo, representa una base de datos. Y me dice más. ¿Y qué me dice? Create nuevo esquema, ¿sí? Voy a dar clic ahí y me crea un esquema, ¿sí? Acá en Workbench maneja esquema. Los esquemas son la base de datos, ¿sí? Y le voy a poner un nombre, ¿sí? Le voy a poner universidad 2. Vamos a elegir el charset. Acá el último está UTF-8MB4, que es lo que pusieron acá, ¿sí? Y aplicar, ¿sí? Y miren lo que me dice el Workbench. O me genera esta consulta, que es la misma, ¿sí? Create, bueno, acá coloca esquema, nosotros colocamos database, ¿sí? Universidad 2, y por default coloca este conjunto de caracteres, ¿bien? Vamos a aplicar, finish, y van a ver que me creó Universidad 2, ¿bien? Otro esquema, otra base de datos. Entonces, por la interfaz también podemos usar, ¿sí? Podemos hacer cosas, ¿sí? Mayormente algunas cosas sencillas como crear una base de datos, crear una tabla, agregar datos, ¿sí? Si no lo acordamos, bien, si es poco, si no, deberíamos hacer las consultas, ¿sí? Bueno, podemos hacer un drop de universidad 2, ¿sí? Lo que va a hacer es eliminar esto, ¿sí? Entonces, para que no se ejecute todos, lo que podemos hacer es seleccionar esta partecita, ¿sí? Esta sentencia, y decirle, ejecútame esta sentencia, ¿sí? Y me elimina universidad 2. Eliminó universidad 2. Bien, entonces con el drop podemos eliminar, hay que tener cuidado, nada más, ¿sí? Ahí está ese meme que decía que tengan cuidado porque eliminó toda la base de datos, sí. Ahí sí eliminó toda la base de datos. Bien, hizo un drop de toda la base de datos. Bueno, ya hemos creado la base de datos, universidad, la tenemos creada, hemos copiado lo que nos decía acá en el ejercicio 2. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es copiar, ¿sí? Esta base de datos. Cuando ya tengamos el Workbench, vamos a tirar estos comandos de esas sentencias SQL. Bueno, a ver, creemos una, estamos casi, creemos una tabla y le creamos las columnas. Bien, creamos esa tabla. Vamos a hacer el ejercicio 3. Bien, dice, ustedes van a crear, bueno, hasta el jueves pueden ir creando las tablas. Si no, igual la vamos a hacer el jueves. Crear las siguientes tablas. Una es departamento, después tienen persona, profesor, grado. Bien, vamos a hacer departamento. Entonces, hacíamos create tablum. ¿Cómo se va a llamar nuestra tabla? ¿Sí? Entonces, con este comando create, ¿y qué vas a crear? Voy a crear una tabla. Bien, departamento,
y acá va paréntesis, ¿sí? Y dentro de esos paréntesis vamos a colocar nuestros atributos, nuestras columnas. Bien, Eh, este departamento va a tener un ID, ¿sí? Que ese ID va a ser mi clave primaria, ¿sí? Va a ser, bien, eso quería mostrar. Bueno, entonces ve que aparece acá int, int1, int2, integer, ¿sí? Hay que ver el rango, seguro. Bien, mayormente yo coloco a las sentencias SQL, lo que son de SQL en mayúscula. Net, vamos a colocar que este ID es un entero sin signo, ¿sí? Y va a ser auto increment. ¿Por qué va a ser auto increment? ¿Sí? Entonces, acá nuestra clave primaria va a ser auto increment eh, porque nos decía que en la teoría nos decía que estas claves eran auto incrementales o se incrementaban y eran únicas, ¿sí? Recuerden eso, ¿sí? Vamos a colocar primary key y acá una coma. Bien, entonces ID va a ser de tipo entero, sin signo, va a ser auto increment y va a ser una clave primaria, ¿sí? Entonces acá nuestro gestor de base de datos, nuestro motor de base de datos, ya va a saber que esto va a ser nuestra clave primaria, ¿sí? Este ID. Bien. Eh, bueno, acá ya colocamos el name o le colocamos en español nombre y vamos a tener el nombre, como nombre es un string que vamos a tener acá es char, ¿sí? Varchar. Tenemos otros tipos de datos, pero acá no me saltó, bueno, eh, me pasó varchar y va entre paréntesis. Lo que le vamos a decir, mayormente siempre van a usar varchar. Eh, Creo que sí. Se puede, mayormente debe empezar en cero, ¿no? O que en uno. ¿Sí? El primer registro es uno, ¿sí? Si empieza la base de datos, sí. Pero sí se puede, creo que sí se puede decir en que yo siempre utilicé así, digamos. Pero sí podemos decir en cuál. Habría que buscar, ¿sí? Si José me pregunta si se puede decir que el ID puede empezar en otro valor, ¿sí? Sí. Hay unos par de comandos, sí. Sí, creo que utilicé, o decirle. Bueno, otra pregunta, si no, bueno, después googleemos y vemos si podemos comenzar el ID en otro, sí, no en uno, digamos. Bien, entonces el nombre, vamos a usar varchar, va a ser nuestro string en este caso, pero lo que tiene bueno acá el varchar, le vamos a decir que va a ser, qué tamaño va a tener, ¿sí? Entonces nosotros vamos a analizar un poco y si decimos que es un nombre de un departamento, eh, vamos a decir si es el nombre de un departamento, bueno, eh, es de una universidad, mayormente capaz que tenga eh, como máximo 50 letras, ¿sí? Podemos decir 100, ¿sí? Como ya un poco exagerando, pero podemos decir un varchar de 100. Este va a ser el nombre, va a ser un varchar de 100, ¿sí? Y hasta ahí, ¿no? Entonces, lo que va a hacer esto es crearme una tabla con un ID que va a ser la clave primaria y después un nombre con varchar. Bien, vamos a ejecutar. Y si yo actualizo acá, van a ver que Tableau ya me aparece una flechita y me dice, ya tenés una tabla. Y aparece departamento. Bien,
Y acá algunas cosas, ¿sí? Acá están los índices que han hablado y van a ver que ahí está nuestra clave primaria como índice. Bien. Después tenemos columnas, las columns, que son el ID y el nombre. Bien. Lo que vamos a hacer ahora ya, voy a apurar un poquito, es insertar datos. Insert into, vamos a insertar datos con insert into. ¿En qué tabla? Departamento. Y después los valores. Bien, varios. Y acá vamos a colocar uno, coma, y el valor. ¿Sí? Acá vamos a colocar informática. Bien, entonces vamos a seleccionar esa y que esa sentencia para que solamente se ejecute esa sentencia. Si yo no selecciono esa y ejecuto todo, se va a ejecutar todo esto. Todo se va a ejecutar, ¿sí? Entonces, por eso es mejor seleccionar y ejecutar, ¿sí? Entonces, ya se insertó esto. Lo que me dice acá el log, me dice ya insertaste una fila, ¿sí? Entonces, ahora lo que podemos hacer es hacer un select, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ahora un select. Podemos colocar asterisco, from. ¿De dónde vas a hacer ese select? De mi tabla departamento. Bien. Departamento. ¿Por qué me tiré error? Bien. Ah, está. Eh, entonces, eh, yo hago el select y se me abre una ventanita, una grilla, en la cual me muestra la información que yo tengo en mi tabla. ¿Sí? Yo digo, hace un select asterisco de toda la tabla. ¿Sí? Entonces, va a traer toda la información. A ver, vamos a agregar uno más y con eso terminamos. ¿Sí? Vamos a colocar dos, departamento de física. ¿Sí? Vamos a colocar esto. Vamos a hacer un select y me aparece, ¿sí? En esta grilla me aparece 1, el departamento de informática y 2, el departamento de física. ¿Sí? Si recuerdan el where, lo que me hacía era where, y yo le voy a decir id igual a 1. Tráeme el departamento que tenga id igual a 1. Y me trae solamente informática. Cuando yo hago un select sin where, me trae todo. Bien. Ahora, a esto lo podemos hacer mediante consulta, programándolo, digamos. Está bueno, ¿sí? A veces podemos hacer acá departamento y tenemos opciones. Eso es lo que nos permite el Workbench. Hacer un select de filas, ¿sí? Bien, podemos hacer un glob de tabla, truncate. El truncate lo que hace es elimina toda la tabla, toda la información de las tablas. El Arta Table, el Refresh. Bueno, podemos hacer un Select Row y lo que me hace es esto, ¿eh? El asterisco from, universidad, departamento. Bien, entonces hace todas esas cosas. Eh, Mayormente, bueno, ya vamos a ver seguro en la clase que viene. Mayormente hay que hacer un backup de base de datos, eso hay que tener en cuenta. Nosotros vamos a ir a administración y vamos a colocar data export, ¿sí? Y acá vamos a poder exportar nuestra base de datos, ¿sí? Yo voy a decir universidad, star export, me lo exporta, me lo exportó en la carpeta documentos. Si yo me dirijo a la carpeta documentos, ¿sí? Tengo los DAM, mayormente se dicen DAM a lo backup, por todo este, y me genera, ¿qué me genera? Un archivo SQL. Bien, lo abrimos, se lo traigo y se lo muestro, ¿sí? Cuando hacemos un backup, nos traen todas las cosas de nuestro en SQL,
bueno, es chiquita esta base, por eso es, pero bueno, en sí para que tengan en cuenta cómo hacer un backup, ¿sí? Y miren, hace un drop, hace todas estas cositas, ¿sí? Crea la tabla. Entonces, ustedes cuando hagan el backup, van a hacer un backup de base de datos, ustedes pueden levantar de vuelta a la base de datos, no tienen que estar construyéndola de vuelta, digamos, ¿sí? Siempre se hace un siempre se hace un backup y un import de la base de datos para no estar creando de vuelta. Siempre se hace esas cosas para no perder información. Entonces, de acá en adelante, si ustedes crean el proyecto y tienen información, siempre hagan un backup de su base de datos. ¿Qué tienen? ¿Sí? Y después lo levantan. Si no, después van tirando, de última no van a estar escribiendo todas las sentencias SQL. Bueno, terminamos nos vemos el traten de instalar el MySQL, ¿sí? Eso sí.